Pandemia del coronavirus en nuestro país. Estamos hablando del día 134 ya del estado de emergencia. Sin duda hay un repunte de casos, ¿no? Sobre todo de casos diagnosticados. Hemos tenido importantes ajustes, sinceramientos en las cifras de los fallecidos, ¿no? Por el coronavirus. Esta semana habrá una nueva actualización. Y bueno, hay temas para conversar con el doctor César Munayco, es epidemiólogo, integrante, por supuesto, del grupo Prospectiva, ejecutivo adjunto del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, a quien le damos la bienvenida. Doctor Munayco, y lo primero que quiero preguntarles en este día 134 del estado de emergencia, con las epidemias diferenciadas, con el desarrollo dispar, ¿no?, en nuestras regiones y por supuesto con la reapertura, el reinicio de actividades económicas que definitivamente pues han sacado a la gente a la calle y a sus lugares de trabajo. ¿Cómo evalúa en este momento el estado de la pandemia en nuestro país? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Ya sabemos que nuestro país es diverso y tenemos diferentes epidemias a lo largo del territorio nacional. Las regiones donde se inició tempranamente la pandemia, como Lima, el norte del país, Ucayali, Loreto, se ha visto que hay un descenso, obviamente, pero tenemos todavía algunas regiones que empezaron mucho más tardíamente, como Arequipa, ¿no? Huánuco, Junín, San Martín y Madre de Dios, que han empezado a crecer y ahora se han sumado un tercer grupo de regiones que son las regiones de la parte sur del país, ¿no? Las regiones de la sierra como Huancavelica, Apurímac, Cusco, Tacna y Moquegua, que están en este momento creciendo, ¿no? Es un poco la dinámica que ha presentado esta epidemia y se va diseminando a diferentes velocidades a lo largo de todo el país. Efectivamente, cuando hablamos de Lima, ¿no? Porque como sabemos, pues y hemos visto los casos que usted acaba de repasar, dramas particularmente complicados como el de Arequipa, lo que está ocurriendo también en Ica, pero en el caso de Lima, que de todas maneras concentra la mayor cantidad, por obvias razones, de casos, ¿cómo ha ido evolucionando esta pandemia? Sí, bueno, Lima ha empezado a disminuir a partir del mes de mayo y ahora se invirtió el escenario, ¿no? Inicialmente Lima es el que tenía el mayor número de casos, ahora las regiones son los que presentan mayor número de casos, inclusive más que Lima, ¿no? Entonces Lima, es cierto, ha descendido, todavía el número de casos, por ejemplo, sintomáticos positivos está alrededor de entre 400 a 500 por día y todavía con ese número se complican los servicios de salud que tenemos en Lima, pero hemos visto en algunos lugares que ha habido un incremento de casos, por ejemplo, en algunos distritos como Breña, ¿no? Hemos visto en Jesús María un leve incremento, también en el sur, en Villa El Salvador. Entonces es importante que la población entienda que el rol que cumplen en la prevención de esta pandemia es clave, ¿no? Tienen que mantener las medidas preventivas, usar mascarilla, mantener la distancia física, lavarse las manos, no aglomerarse y tampoco una cosa importante que estamos mirando es que hemos visto que mucha gente se está infectando básicamente por visitar a otras personas, están visitando ya a otros familiares, amigos, entonces en esas visitas se descuidan y no usan mascarilla. Entonces ahí se incrementa la transmisión. Entonces es importante alertar a la población que trate de no visitar a otras personas, ¿no? Porque todavía tenemos un número importante de casos, si bien es cierto se ha reducido el número de casos en Lima, pero todavía es importante como para que se mantenga la transmisión. Cuéntenos, por favor, lo que está ocurriendo con el conteo de fallecidos. Hemos visto, pues, prácticamente de un día para otro se reconocieron más de 3.000 fallecidos adicionales. Se señala que ahora, tras incorporar los casos sospechosos, estaríamos hablando de aproximadamente 25.000. Y esto ya está siendo reconocido como tal en el conteo, digamos, oficial, cuando se hacen todas estas revisiones internacionales. Evidentemente, pues se ha visto ya este incremento para el caso del Perú. ¿Por qué se dio esto en resumen?
Sí, bueno, lo que sucede es que en el país tenemos dos sistemas que registran a los fallecidos por COVID. El primer sistema, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que se basa en una definición de caso que incluye tres factores, ¿no? El criterio epidemiológico, el clínico y laboratorio. Entonces, para que se confirme el caso, tiene que cumplir con esos criterios. Y por otro lado, tenemos el SINADEF, que es el sistema de hechos vitales del país que registra los certificados de función, se utiliza más que todo un criterio médico, ¿no? El médico decide en función al diagnóstico que hace o algunos exámenes que tiene que este paciente puede ser compatible con COVID o ha fallecido por COVID, ¿no? Entonces lo que se está haciendo ahora es que se formó una comisión, un comité para tratar de acelerar esa revisión de casos, porque usualmente la revisión de todos los fallecidos en el SINADEF se realiza a finales de año. Y eso más o menos toma año y medio en poder revisar todas las causas de fallecimiento de todo el país, porque se tiene que determinar la causa básica de muerte. Pero para poder acelerar y no esperar año y medio para poder tener un número aproximado de personas fallecidas, se formó esta comisión para que se revise de manera rápida, ¿no? Y para poder ir, esos casos que son sospechosos, ¿no? Ir viendo si se confirman o se descartan, ¿no? Por eso que ya ha habido un primer reporte, ahora ya se está trabajando en un segundo reporte para tratar de poder rápidamente, antes de que acabe el año, tener una cifra que se aproxime al número de fallecidos que tenemos. Eso es lo que ha sucedido. Bueno, y entonces en este último conteo pues estarían, se supone, alrededor de 25.000. Ya conoceremos el número exacto en los próximos días. Otro de los puntos que se ha tocado es el tema de la proyección de cuántos habitantes en Lima ya habrían tenido, ya habrían sido infectados del COVID. Como sabemos, pues esta enfermedad tiene pues una manifestación entre asintomáticos que es muy extendida. Y me parece que usted mismo ha dado esta cifra, esta proyección de 25.3% de la población de Lima y Callao que tendría o habría tenido ya COVID-19. Esto, por supuesto, nos lleva a aventurar sobre el tema de la famosa inmunidad de rebaño, porque hay quienes señalan que, o hay especialistas, según lo que hemos escuchado, que señalan que no sería pues necesario que llegue al 70 o 75 o al 90% para llegar a esta inmunidad, sino que sería mucho menos. Aclárenos, por favor, este panorama. Sí, bueno, el Centro Nacional de Epidemiología, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud y el INEI, y con las DIRIS y la región Callao, ha realizado un estudio, el estudio de prevalencia. Es un estudio poblacional, ¿no? Mediante un muestreo probabilístico, estratificado y bietápico, con la finalidad de poder determinar qué proporción de la población de Lima y Callao tiene anticuerpos para esta enfermedad. Y lo que ha determinado este estudio es que la seroprevalencia, es decir, las personas que tienen anticuerpos para esta enfermedad es de 21.6%, pero aparte se tomó pruebas moleculares para ver cuántas personas en ese momento estaban infectadas, y sumando los dos, tanto moleculares como prueba rápida, tenemos la prevalencia global que ascendió a 25.3%. Esas son las cifras que hemos atendido en este estudio. Y que este estudio es muy importante porque nos va a poder, primero nos dice cuál es la proporción de personas que se han infectado y cuántas personas todavía quedan susceptibles. Y también nos va a servir de manera importante cuando las vacunas estén disponibles para poder estimar qué porcentaje de la población se va a vacunar. Bueno, con la inmunidad de rebaño obviamente hay bastante discusión. Supuestamente para un R0 de 2 a 3, más o menos se estima que puede ser entre el 50 y el 60% de la población de que tiene que infectarse para que la epidemia se detenga. Pero ya hay estudios, pero esa inmunidad se calcula para el caso de vacunas, ¿no? Pero cuando se produce una transmisión, ¿no? Una dinámica de transmisión dentro de la población, algunos estudios dicen que puede ser mucho menor, ¿no? Pero también, por otro lado, ya hay estudios que dicen que conforme avanza el tiempo, las personas van perdiendo anticuerpos, van perdiendo la inmunidad. Entonces, todavía hay muchas cosas que definirse y que estudiar para poder estar seguros cómo es, en cuánto nos falta para poder llegar a la inmunidad de rebaño. Pero sí, lo más importante, como vuelvo a recalcar, es que la población, hasta que no tengamos una vacuna, la población es
clave para poder evitar que se infecten, ¿no? Entonces, en ese punto importante es usar mascarilla, lavarse las manos y el distanciamiento social es clave. Así es, sigue siendo absolutamente fundamental. Pero para redondear este tema, cuando estamos hablando de este nivel de prevalencia, ¿no? De una cuarta parte de pobladores en una ciudad gigantesca como Lima, que habrían ya pasado pues, por el coronavirus, ¿cómo estamos hablando del tema del asintomático? O sea, estamos realmente comprobando en todo caso que los pacientes asintomáticos son muy de lejos la gran mayoría. Así es, bueno, en la vigilancia epidemiológica hemos logrado determinar que aproximadamente de todas las personas que se tamizan, casi un 30-40% son asintomáticos. En este estudio, obviamente, nosotros a nivel del país se ha logrado identificar como 300.000 personas, ¿no? Pero si nosotros extrapolamos este porcentaje a Lima, por ejemplo, en Lima más o menos hay algo de 200.000 personas que han sido detectadas por los sistemas de vigilancia, pero si extrapolamos esta prevalencia de 25.3%, estamos hablando que más o menos, si Lima tiene 10.000 habitantes, más o menos 2,5 millones tienen anticuerpos, ¿no? Contra esta enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un número importante de personas que no han sido detectado por los servicios de salud y por lo que usted mismo dice, ¿no? La mayor parte son asintomáticos o tienen síntomas leves y no requieren ir a los servicios y por eso no son detectados. Entonces, este estudio es clave porque nos está dando realmente ha sido el impacto en Lima y Callao de esta pandemia. Muy bien. Doctor César Munayco, epidemiólogo, integrante del Grupo Prospectiva, gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero regresamos, seguimos conociendo a los nuevos miembros del gabinete, como lo hemos hecho en varios casos en los últimos días. Vamos a conversar con el nuevo integrante del Consejo de Ministros en lo que se refiere a producción, José Antonio Salar, de una cartera muy importante para estas épocas tan difíciles, y no tengo que decirles por qué. Regresamos después de la pausa. Le damos las buenas noches a José Antonio Salardi, el nuevo ministro de la Producción. ¿Cómo está, ministro Salardi? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias a ti por la invitación. La semana pasada conversábamos con el premier cateriano y él definió muy claramente, digamos, su programa de gobierno en 3 objetivos centrales, que era, por supuesto, combatir la pandemia, ayudar a la reactivación económica y generar o coadyuvar a que tengamos un proceso democrático de elecciones para el próximo año en circunstancias tan complejas. Si usted tiene que trazar las líneas de lo que espera sea su gestión en un momento tan difícil como el que vive el país, ¿cuáles serían estas? Bueno, nosotros estamos bastante enfocados en el tema de reactivación económica. Indudablemente hemos estado ya desde la época viendo las fases de apertura gradual, siempre con la mirada objetiva de que la salud está por delante para la población. Y en ese sentido, acá en lo que nos toca en el Ministerio de la Producción, tenemos tanto el sector industrial como el sector pesquero, como 2 grandes motores que tienen que ayudar a reactivar en el corto plazo. En ese sentido, venimos trabajando un conjunto de medidas que incentiven tanto la inversión como el apoyo a los diferentes segmentos de la gran, mediana y pequeña industria y microempresa también, para poder un poco salir adelante de este proceso complicado que tenemos y lograr sumar los esfuerzos para evitar que el PBI caiga más allá del 10% este año, ¿no? Va a ser importante hacer todos los esfuerzos en esa línea. Ya la pesca, por ejemplo, ha tenido resultados bastante positivos en esta temporada. Va a ser uno de los que va a permitir jalar la línea reactivadora. Y nosotros también estamos lanzando diversas iniciativas que permitan también generar un clima de confianza al inversionista privado, tanto nacional como extranjero, y que ayude con ello a contribuya con ello a reactivar esa actividad económica nacional. Ahora, la pesca, como señala, entonces ha cerrado su temporada con números bastante alentadores, ¿no? ¿Qué viene entonces por el lado pesquero, hacia adelante? Estamos trabajando de manera, digamos, conjunta con el gremio, en este caso con la Sociedad Nacional de Pesquería, para hacer todos los esfuerzos para lograr que la segunda temporada de pesca se dé en el momento y también oportuno, ¿no? Por lo pronto, en lo que respecta a la zona
norte-centro. También en la zona sur vamos ya en breve a abrir nuevamente una temporada que también ayude a sumar en ese sentido los niveles de pesca que se van a realizar. Y en lo que se relaciona a la segunda temporada norte-centro, tenemos expectativas en que hay una buena cantidad de biomasa que va a ayudar a que esta pueda ser extraída y también contribuir tanto a la producción como a las exportaciones de este producto que genera divisas importantes para el país, ¿no? También otras líneas de acción importantes como la certificación de la anchoveta, como también evaluar el tema de impulsar la industria del atún y demás alternativas que se van a trabajar para poder también lograr que el sector pesquero tenga una recuperación importante y, como les digo, sea un eje importante para el desarrollo económico de este año. Como usted señala, por supuesto, la otra cara de su ministerio, particularmente importante en estos momentos, es el tema industrial. Muchas empresas pues han recibido los préstamos de Reactiva Perú, son casi 32.000 millones de soles hasta el momento que se han podido facilitar. ¿Cómo observa la reactivación del sector industrial, que por supuesto tiene más de una faceta, pero que es además intensivo pues en generación de empleo, sobre todo ahora que lamentablemente pues tenemos que ver cómo se han esfumado más de 2,5 millones de empleos, ¿no? Bueno, en realidad el Estado ha hecho esfuerzos importantes a nivel de, como bien mencionaste, créditos como Reactiva Perú han sido importantes, ya está en su segundo bloque de implementación, digamos, de 30.000 millones adicionales que se suman a los 30.000 iniciales. Son totales 60.000 millones. Hay un amplio focus en esta etapa en lo que tiene que ver con la pequeña y microempresa. También adicionalmente se lanzó todo el que es el FAEMIPE. Hay otros FAE también vinculados a actividades como el turismo y agrícola que también van a ayudar a tener una inyección de liquidez importante, porque es fundamental no romper la cadena de pagos y que las empresas puedan tener capital de trabajo para poder pasar todos estos meses que han sido bastante duros y críticos. Esto va a ser complementado también con medidas importantes que hemos lanzado a nivel de fomentar inversiones en el sector. Desde el punto de vista de la generación de parques industriales, nosotros estamos acelerando el proceso para lo que es el Parque Industrial de Ancón, que es un proyecto que empezamos a adjudicar en marzo del próximo año, que involucra 650 millones de dólares de inversiones. De igual manera, estamos promoviendo una cartera de 670 millones adicionales vinculados a un total de 16 parques industriales en 14 regiones del país, para tener polos de desarrollo industrial importantes a lo largo de todas las regiones del Perú. Adicionalmente, también hemos hecho un esfuerzo grande por digitalizar y aprovechar que todas las MIPES puedan entrar en el mundo de la digitalización. De hecho, este nuevo escenario que nos plantea la economía nos lleva a que tengamos que estar cada vez más en el mundo virtual y tener desarrollos importantes en esa línea. Hay un trabajo arduo con las MIPES y muchas alianzas que hemos hecho con el sector privado que permita llevarlos hacia el mundo del comercio electrónico, poner un poco en vitrina los diversos productos que se tienen a nivel nacional. Todo ello busca generarles mercados y en ese sentido son varios los aspectos que estamos desarrollando a nivel del sector con los diferentes gremios involucrados y las empresas, todo buscando la generación de mercados, la generación de también que puede haber una reactivación acelerada en los próximos meses. Ahora, nos tocaba el tema de los parques industriales. Ancón está, digamos, pues ya en la puerta del horno. ¿Cuáles son otros parques industriales que serán impulsados en los próximos meses? Cuando hablamos de provincias, cuando hablamos además de la necesidad precisamente de impulsar todo este sector. Sí, nosotros hemos hecho un encargo de una cartera por inversión de un total de 16 parques ubicados en 14 distintas regiones. Hicimos un trabajo exploratorio desde meses atrás con los programas internos del Ministerio. Hemos trabajado con los gobiernos regionales para identificar las mejores ubicaciones para estos parques en las diversas regiones. Tenemos acuerdos con ellos ya, terrenos identificados, con lo cual vamos en esta fase inicial por inversión va a realizar los estudios correspondientes, de tal manera que se pueda ya un poco lanzar posteriormente bajo la modalidad de proyectos en activos este tipo de proyectos e iniciativas importantes que van a involucrar inversión del sector privado. Son recursos adicionales que entrarán. Como les digo, esta cartera hoy en día son cercanos a los 670 millones de dólares. Probablemente no solamente queden este número de parques, sino que hay otras regiones que también vamos a visitar. Hay mucho interés de los gobernadores para dar la posibilidad de también incorporar a sus regiones y con ello la cartera se va a ampliar. Esto va a ser una parte importante porque va a ayudar, por un lado, a dinamizar, tener polos estratégicos de desarrollo en cada una de las regiones del país y finalmente también permitirá un ordenamiento, un crecimiento territorial adecuado, un planeamiento urbano más ad hoc y de tal forma que el sector inmobiliario también pueda generar nuevos espacios de desarrollo, para lo cual en general
trae a cotación un círculo virtuoso para la actividad económica del país, ¿no? Para redondear este bloque, cuéntenos de compras a Mi Perú, porque evidentemente pues hay también una necesidad muy grande de dinamizar la economía desde precisamente pues el poder estimular la producción de pequeños productores y demás. Estamos hablando de 736 millones y medio de soles que se está aprobando para precisamente este programa. ¿Cómo funciona? Importante tu pregunta y justo complementa lo que te había mencionado hace un momento. De hecho, otro punto importante para generarles mercados a las MIPES y para que puedan colocar todos sus productos también está en el esfuerzo que está haciendo el Estado de lanzar 736 millones adicionales en materia de compras a Mi Perú, que se suman a 220 millones que ya están en proceso. En realidad tenemos cerca de 1.000 millones que se van a inyectar, que ya comenzaron un poco a fluir desde la actualidad y calculamos que este proceso sea inyectado hasta marzo del próximo año, con un pico importante en los últimos 3 meses de este 2020. Se van a hacer compras a nivel de diferentes regiones del país, va a involucrar demandas de parte de metalmecánica, de parte de textil y confecciones, cuero y calzado, son diversos sectores y actividades que van a involucrarse y además de muchos sectores del Ejecutivo han puesto su cuota de contribución al respecto, ¿no? Tenemos demandas del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura, también el Ministerio de Educación. El mismo de Salud se ha sumado y nosotros como Produce también estamos en este esquema de compras. Hemos visto un proceso mucho más expeditivo que va a permitir que muchas MIPES sean beneficiadas a nivel nacional y hoy en día estamos haciendo las adjudicaciones respectivas, ya se han entregado los primeros cheques para que las MIPES puedan empezar a tener capital de trabajo para afrontar estas demandas importantes y va a venir una dinámica en los próximos meses de tal manera que el desarrollo va a permitir que nuevas MIPES se vayan sumando y en ese sentido hago el llamado a nivel nacional para que estén atentas a las convocatorias que vamos a hacer. Igual estamos haciendo campañas de difusión al respecto con diferentes gremios que involucran estos segmentos de empresas para poder contar con soporte y con los que pueden desarrollar para participar en Compras a Mi Perú. En la medida que este programa camine de manera exitosa, vamos a ver la posibilidad de sumar demandas adicionales en los próximos meses. Inicialmente hemos contabilizado cerca de 600 millones que se podrían añadir, pero ello va a ser en función a cómo caminemos en esta demanda y el desarrollo de este programa. Y que, como usted señala, sea bastante expeditivo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el ministro de la Producción. No se muevan. Ministro de la Producción, José Antonio Salardi, se nos ha terminado el tiempo, pero queríamos comentarle, bueno, una noticia que se comentó en medios. Usted como viceministro de Pymes e Industrias, que es el cargo que ha tenido antes de asumir la cartera, había solicitado hace algunas semanas que se generen pues las salvaguardas en el caso de los textiles. Como sabemos, este rubro es sumamente vulnerable. De un lado, pues, es un ejemplo de orgullo lo que puede lograr la textilería peruana, y de otro lado, pues siempre ha sido, o últimamente y en los últimos años, golpeado por el tema de las importaciones. Y en este caso su pedido iba a Indecopi precisamente por el incremento de las importaciones en un momento además tan delicado como este. Cuéntenos, por favor, lo que se espera de este pedido. Sí, bueno, nosotros semanas atrás, como lo mencionas, cuando está el viceministerio, enviamos un oficio a Indecopi solicitando el inicio de la investigación, ¿no? De hecho, a lo largo de la pandemia nosotros hemos estado bastante haciendo trabajo de campo, moviéndonos por los diferentes conglomerados, y evidenciamos que había pues un montón de importaciones al respecto y adicionalmente, en contraparte, la industria nacional tuvo una parada en seco en materia de producción. Entonces, nosotros lo que creemos que era un caso que ameritaba investigar. Además, ya sabemos que la subvaluación es un problema endémico que tenemos en el país y son aspectos que llevaban a una realidad de mercado para hacer una investigación. Eso es lo que hemos planteado, hemos dado la información al respecto. Indecopi, entre su foro autónomo, hará la evaluación respectiva y estamos a la espera de la misma, ¿no? Salvaguardas que estarían, pues, además contempladas por la Organización Mundial de Comercio, ¿no?, en estas circunstancias. Así es. Gracias. Y todo va dentro de lo que marca, digamos, las reglas de libre mercado. Siempre tienen que ser equitativas, y si hay una anomalía dentro también de los estándares que marca la diversa normativa internacional, tendrá que respetarse, pero hay que ver un poco las alternativas que se presentan al respecto. Corregir esas distorsiones, sobre todo en momentos como estos. Gracias, José Antonio Salardi, ministro de la Producción, por acompañarnos esta noche. Suerte en su gestión. Yo me despido, pero no sin antes
transmitirles el comunicado de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, la ATU, que informa sobre esta fuga de gas, ¿no? El incidente ocurrido pues con este camión cisterna. Pide calma a la población, ¿no? Y se remarca que se ponen a disposición buses que van a permitir ayudar al desplazamiento de los usuarios desde las estaciones Cabitos y Cultura hacia el distrito de San Juan del Lurigancho. Es esta población que se encuentra pues prácticamente varada con este servicio de transporte suspendido debido a esta fuga, ¿no? Como vemos, de este camión cisterna. Entonces, calma y ya llegan pues los buses para poder hacer estos traslados de emergencia, y nosotros nos despedimos por esta noche. Nos reencontramos mañana con toda la jornada del 28 de julio. Feliz día, Perú. Y los dejo con TV Perú Deportes. Nuestros compañeros Carolina y Robert están listísimos. Gracias, Enrique. Un abrazo